Hola hermanos, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes el tema La Biblia nos revela el Evangelio. La Biblia, aun cuando está conformada por muchos libros, es una gran historia perfectamente correspondida y relacionada en su totalidad. Quiero compartir parte de esta historia brevemente. Dios en su tremenda soberanía le plació crear al género humano según su propia imagen y semejanza. Me gusta imaginar que Dios anhelaba amar, cuidar, proveer y proteger a su creación y a la vez ser amado y adorado por ella. Recordemos que en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al crear a los primeros hombres les proporcionó la capacidad de elegir entre obedecer o desobedecer, el libre albedrío. Es decir, les da toda la confianza en esa relación. Lamentablemente, el género humano le fallamos a Dios y elegimos el camino de la desobediencia. De esta manera, la relación con el Creador se rompe. ¿Puedes imaginarte el dolor de Dios? Quizá aquellos padres que lamentablemente han sufrido la pérdida, la traición o el abandono de un hijo podrían entender del dolor tan grande que Dios sentía en ese momento. La palabra incluso nos dice que el dolor de Dios era tan grande en su corazón que se arrepintió de haber creado al hombre. Pasó de pensar que era bueno y bueno en gran manera como parte de la creación a arrepentirse de habernos creado. Nuestro Dios único, soberano, es tan santo y perfecto que no puede estar cerca del pecado, por más amor que haya en el medio. Pero es tan justo que no puede tolerar el error sin castigo y tan misericordioso a la vez que no resistía la idea de estar lejos de su creación. Por lo que en Génesis 3:15 encontramos la primera revelación del Evangelio. Nuestro punto número 1, la revelación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera revelación del Evangelio de boca de Dios a los hombres. Una de las características del ser humano es la condición innata con la que hemos sido confeccionados y constituidos de creer en alguien superior a nosotros. Sí, Dios. Aun cuando algunos no lo reconozcan por su nombre y busquen satisfacer erradamente esa necesidad, y como parte de esa inquietud propia del ser humano, buscamos la manera de regresar a Dios, algunos con las buenas obras, la religión, los sacrificios, etc., pensamientos. En todo el Antiguo Testamento podemos escuchar una voz, la voz desesperada del clamor de Isaac: ¿dónde está el Cordero? De una y mil maneras el ser humano ha intentado restaurar una relación con Dios, pero una vez que está rota, es imposible restaurarla para nosotros. Es como si intentáramos unirla con cinta adhesiva. Podría parecer que está unida, pero siempre queda una brecha. Realmente está parchada. Nuestro punto número 2, la revelación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. Su amor es tan grande que fue capaz de entregar lo más sagrado y lo más valioso que tiene un padre, su Hijo, su único Hijo, para que aquellos que creamos, sí, en presente, no estemos más lejos de Él, sino que fuéramos redimidos en su gracia, de tal manera que la relación pudiera ser restaurada y no solamente parchada. En el Nuevo Testamento encontramos la respuesta a la pregunta en el Antiguo Testamento. ¿La recuerdan? El clamor de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? Que es el clamor de todos nosotros. La respuesta la encontramos con la boca de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Al ver a Jesús humillado, hecho carne, no puede más que abrir su boca y decir: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La espera había terminado. El Cordero perfecto estaba frente a la humanidad corrompida. Dios mismo, Dios Padre, ratifica esa respuesta en Mateo 3:17. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Nuestro tercer punto, el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retened la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de la gracia de Dios está compuesto por dos partes. Por una parte, Cristo murió por nuestros pecados y en segundo lugar, Cristo resucitó de entre los muertos. Y esta fascinante historia fuera música sería la melodía más armoniosa. Y si fueran matemáticas, sería la ecuación más perfecta. Desde Génesis 3:15, pasando por toda la Escritura, encontramos una relación perfecta y armoniosa que desemboca en el acto de sacrificio de Cristo y en la resurrección gloriosa de Jesús. Billy Graham dijo: Cristo no vino principalmente a predicar el Evangelio, sino más bien vino para que hubiera un Evangelio que predicar. Jesús vino a morir para que tú y yo pudiéramos vivir. En el acto de sacrificio y sobre todo de la resurrección victoriosa es que Jesús logra lo imposible: restaurar la relación del ser humano con el Padre. No solo parcharla, sino redimirla. Pero esto no acaba aquí. Algunos creen que el Evangelio simplemente es una historia narrada en la Biblia, o que el Evangelio ya ha pasado y listo. Pero el Evangelio está vigente en nuestros días, sí. Y el Evangelio exige de nosotros un comportamiento digno del autor mismo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En alguna ocasión escuché a un predicador que contaba que cuando pecamos y somos conscientes de nuestra traición delante de Dios, es como si pisoteáramos a Jesús en la cruz. El Evangelio demanda de nosotros un compromiso para ir en contra de nuestra tendencia natural al mal, renunciar a nuestros propios deseos y a nuestro bienestar para buscar la gloria y el placer y la satisfacción de Dios. Después de la caída, el género humano está imposibilitado para agradar por sí mismo y por sus méritos a Dios. Pero es a través de Jesús que somos aceptos delante del Padre, que el Padre puede mirarnos nuevamente, que puede hablarnos y que nos permite humillarnos delante de su majestad y de su perfección. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El Evangelio nos da una fuerza extraordinaria, una fuerza que proviene de Dios, una fuerza que nos permite salir victoriosos pese a todas las adversidades de la vida. Porque es cierto, los problemas, las tentaciones no dejan de existir. Sería un error decirte que la vida cristiana es perfecta. La Biblia incluso dice: en el mundo tendréis aflicción. Y sí, Dios nos cumple esa promesa, pero añade: confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, la Biblia no solo es un libro lleno de magníficas historias, no solo es el libro más vendido, más leído, más traducido y más perseguido en el mundo. La Biblia es el medio por el cual Dios nos revela el Evangelio y nos permite encontrarlo a Él. La Biblia es un testimonio escrito del Dios único, perfecto, soberano, justo, misericordioso, lleno de gracia y amor. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Escritura encontramos el testimonio y la revelación del Evangelio. Porque, amado hermano, el Evangelio no es una teoría, una filosofía, una moda o un pensamiento. El Evangelio tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, Salvador de los hombres. Que Dios te bendiga, hermano.